escucha mi clamor, haz que se aparte el miedo. Hermanos, buenas noches. Nos encontramos reunidos para continuar con este hermoso estudio del segundo libro de Reyes. Pero antes de iniciar, quiero invitarlos a que inclinemos nuestros rostros y presentemos una oración a nuestro Señor Dios Padre Todopoderoso. Señor, te damos gracias por esta noche y te pedimos que tu bendición, Señor, tu iluminación, tu entendimiento sobre este mensaje, Señor, sobre este estudio, para todas las personas que lo están viendo, Señor, te pido que lo alcances con tu Espíritu Santo, Señor. Te lo pedimos en el precioso y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Hermanos, amigos, buenas noches. Para continuar con este estudio del segundo libro de Reyes. En esta oportunidad nos va a tocar estudiar los capítulos 18 y 19. Con relación a la geografía, vamos a continuar viendo la intervención de lo que es el Imperio Asirio, sobre todo en este capítulo 18 y 19. Hemos visto ya que el reino de Israel fue disuelto, que ya el reino de Israel fue llevado totalmente prisionero y intercambiado con gente del reino de Asiria, que es el que se tomó el lugar de lo que es Samaria, la ciudad de Samaria, y explicamos por qué el pueblo de Israel no quiere pasar ni siquiera por Samaria. Con respecto a eso, lo explicamos bien claro para no confundir entre lo que era Asiria y Siria. En este momento tenemos en lo que vendría a ser en escena, desarrollándose el imperio asirio, y así vamos a continuar con este capítulo 18. Y para empezar, quiero invitarlos a que vayamos a nuestras Biblias y empecemos a desarrollar el capítulo 18. Va a ser muy interesante poder desarrollar este tema, porque apenas empecemos a desarrollarlo nos vamos a dar cuenta de algo que sucede con respecto a lo que Dios ordenó crear, y ahorita lo vamos a explicar y nos vamos a dar cuenta realmente lo trascendente que significa, y lo que a veces y se inicia con cosas que Dios mandó hacer y después se convierten en idolatría también, y lo vamos a explicar claramente para no confundirnos. Vayamos al capítulo 18. Dice, capítulo 18, versículo 1, reinado de Ezequías. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. Versículo 3. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Aquí vemos un rey excepcional realmente. Nos estamos dando cuenta que es un rey que ha caminado en los caminos del rey David. Y decir en los caminos del rey David, no hay que referirnos a la parte equivocada que tuvo el rey David, no en su desempeño como rey, sino al corazón conforme al rey David. A eso se refiere, que tuvo reconocimiento de Dios sobre todas las cosas para su vida, y que tenía un corazón para reconocer cuando él hacía mal también. Y a eso se refiere cuando dice caminó en los caminos de su padre el rey David, ¿no? Y obviamente el decir su padre el rey David es una expresión que se usa en los términos bíblicos, porque David no es su padre, ¿no? Bien claro lo aclara cuando empezamos en el versículo 1 y decimos que era hijo de Acaz. Ese era su padre directo, ¿no? Su padre biológico. Él es descendiente de la línea de David, y siempre se está tomando en cuenta, porque recuerden que aún a nuestro Señor Jesucristo lo llamaron hijo de David. Dice, versículo 4, y aquí es donde quiero explicar, ¿no? Dice, él quitó los lugares altos y quebró las imágenes, y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamaban Nejustán. ¿Qué significa en este versículo 4? Él quitó los lugares altos, ya lo hemos explicado. Los lugares altos son los lugares donde se acostumbraba a hacer sacrificios o prender incienso para adorar a Jehová, al Dios de Israel. En muchos de los casos, en otros casos era para adorar
dioses con D minúscula, pero en todos los casos estaba fuera de las disposiciones y de los mandatos de Dios. El único lugar para la adoración, especificamos, era el templo. Número 2, dice, quebró las imágenes y cortó los símbolos de Acera. ¿Qué significa? Sabemos que Acera es una diosa que tiene diferentes nombres en diferentes lugares, pero es la misma representación, se llama Astarot, se llama Afrodita. ¿Y esto qué significa? Significa que tiene una inclinación a lo que es la parte de la fertilidad, del sexo, tenía que ver con eso. Inclusive en la época más adelante, que ya lo hemos estudiado, como Afrodita tuvo un templo, ¿no?, en el cual se practicaba la prostitución con carácter religioso, como si fuera una manera de adoración, ¿no? Y todo esto significaba esta diosa Acera. ¿Y qué es lo que hizo este Dios de Israel? Ezequías destruyó sus imágenes. Por eso se le reconoce como un rey que realmente hizo lo bueno y que caminó como su padre David. Quitó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de Acera, o sea, en otras palabras, retiró la idolatría. Pero observen aquí qué es lo que hizo. E hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehustán. Llamarla Nehustán es llamarla como objeto de bronce, ¿no? O sea, es como hacer una redundancia en cuanto, no como solo a serpiente, sino como a una serpiente, haciendo notar que es de bronce. Eso es lo que significa. Pero quiero detenerme aquí porque recuerden ustedes, y voy a presentarles lo que es la serpiente de bronce. ¿Qué significó la serpiente de bronce? Para esto voy a pedirles que vayamos a Números, al capítulo 21, y vamos a leer del versículo 4 al 9. Recuerden, y empecemos a examinar esto desde el punto de vista de que la serpiente de bronce fue mandada a construir por Dios al pueblo de Israel cuando salió de Egipto y tuvo este problema, el problema de la desobediencia, de la idolatría. Cuando Dios manda a construir esto, tiene una connotación muy importante para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Y lo vamos a ir leyendo y lo vamos a ir explicando. Y observen ustedes que este rey Acaz, dentro de lo que es este rey Ezequías, dentro de lo que es la descripción de lo bueno que hizo, está incluyendo haber destruido esta serpiente de bronce que fue construida por Moisés por orden de Dios. ¿Por qué? Ahora lo vamos a entender. Regresemos. Entonces, dice Números capítulo 21, versículo 4 al 9. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Versículo 5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Recuerden que lo que les estaba dando el Señor en ese entonces era maná. Versículo 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. O sea, el Señor castiga a este pueblo por esta murmuración, por este reclamo, con serpientes ardientes, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía.
¿Qué es lo que quiero yo ahora que observemos aquí? Quiero que observemos y voy a describir los elementos que se tienen y se presentan en esta descripción. Tenemos a serpientes que están mordiendo, ¿no? Y están ocasionando la muerte. Y el Señor es el que envió esas serpientes. Y sabemos que el Señor mismo le dice a Moisés que construya una serpiente de bronce para que todo aquel que la mirara entonces viviera y no muriera. ¿Qué significa esto? Significa primero, y sabemos que la serpiente es el sinónimo del diablo, de Satanás, la serpiente antigua. En Apocalipsis tenemos reconocida la serpiente como la serpiente, como el dragón, la serpiente antigua, ¿no? Satanás. ¿Y qué es Satanás? Es sinónimo del pecado. Entonces tenemos aquí que las serpientes que están mordiendo al pueblo están ocasionando la muerte. ¿Y qué es lo que ocasiona el pecado? La muerte. Ahora, observen ustedes que, porque no hay palabra de más que está escrita en el libro de Dios, en estas Sagradas Escrituras. Y dice, mordiendo al pueblo. Si nosotros nos remontamos a Génesis, al capítulo 3, y nos acordamos del momento del pecado de Adán y Eva, cuando Eva es engañada por la serpiente, cuando el Señor le dice, no comerás de este árbol que está en el centro del Edén, le dice, porque no del árbol del bien y el mal, cuando ella come de este, ¿qué es lo que hace? Ella muerde la fruta. Y por producto de esa mordedura que le da a la fruta para comer, lo mismo hace Adán. ¿Qué es lo que hace? Entra el pecado en las personas. Entonces, acá tenemos un simbolismo entre lo que vendría a ser una serpiente, lo que vendría a ser morder y lo que vendría a ser el pecado en el pueblo de Dios. O sea, el pecado entró al pueblo de Dios. Eso es lo que estamos simbolizando espiritualmente. Que las serpientes al morder a la gente está poniendo el pecado en el pueblo. Y ya sabemos que esa fue la presentación en Génesis. A través de la mordedura de la fruta, la serpiente hizo que muerda la fruta, entonces el pecado entró en el hombre. Después tenemos en esta misma historia que estamos revisando, tenemos también, dice, ¿no? El pueblo reconoce su pecado. ¿Qué significa reconocer el pecado? Significa y pedirle a Moisés que interceda para que quite las serpientes, y vemos que el Señor no habla en ningún momento de quitar las serpientes, o sea, no habla de que va a desaparecer el pecado. Simplemente dice que aquel que mirare la serpiente de bronce que va a hacer Moisés y la va a poner en un asta significa un palo levantado semejante a una cruz, y sabemos, ¿no?, que cuando la ponga en el asta y el que la mirare, dice, va a vivir, o sea, no va a morir producto de lo que la serpiente puso, el veneno que puso en su cuerpo. Entonces, nos estamos dando cuenta inmediatamente que realmente en este caso, el pecado o el daño del pecado que se produce en este momento, la serpiente. Pero es un poco contraproducente que la serpiente, que significa el pecado, en el versículo 8 vemos que Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente, o sea, haz lo mismo con lo que han sido picados, y ponla sobre un asta, cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Dice, y Moisés hizo lo mismo, y miraba la serpiente de bronce y vivía. ¿Qué significa entonces realmente esto? Ahora sí, los voy a llevar para exactamente a la palabra. Vamos a poner aquí varios versículos de diferentes partes de la palabra para ir explicándolo. Y van a darse ustedes cuenta, porque ya en este momento nos toca ya explicar realmente para que todos entiendan por qué una serpiente picó y una serpiente sanó. Y vemos acá. En Génesis 3, como lo habíamos dicho, tenemos la desobediencia del hombre y la serpiente, y en Apocalipsis es reconocida también, donde aparece nuevamente la serpiente como Satanás, el diablo, y es el sinónimo del pecado. Y en 1 Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 21 y 22 dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre,
también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, o sea, a nuestro Señor Jesucristo, que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Qué quiere decir? Que cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, tenía que morir como lo que realmente vino a hacer para retirarnos a nosotros el pecado. Nuestro Señor Jesucristo no fue pecador, pero fue hecho pecado cuando fue puesto en la cruz. ¿Para qué? Para que pueda pagar por nosotros el pecado de nosotros. Se le cargó el pecado de nosotros, fue cargado sobre él. Por eso vemos aquí que el Señor pide que la serpiente, o sea, el pecado, pueda ser puesto en un asta, o sea, ¿qué significa? La simbolización de nuestro Señor Jesucristo cuando está en la cruz es hecho pecado. Por eso es que también es simbolizado con una serpiente, porque en ese momento, pero a través de ese acto de haber sido crucificado y haber cargado el pecado de nosotros, él, y haberse hecho pecado en esa cruz, y haber también tomado la maldición del pecado, el que nos dio a nosotros, nos dio la oportunidad de volver a tener esa relación directa con Dios, a volver a tener derecho a la vida eterna conforme a la creación cuando lo hizo el Señor antes de que Adán pecara. Y todos nosotros, a través de nuestro Señor Jesucristo, que fue hecho pecado en esa cruz, nosotros ahora tenemos derecho a la vida eterna. Por eso dice la palabra bien claro, lo hemos expuesto en 1 Corintios 15 y en 2 Corintios 5, que a través de Adán entró el pecado y a través de Cristo salió el pecado de nosotros y fuimos restituidos para el derecho a la vida eterna. Y esto es lo que realmente significa. Por eso es que la serpiente de bronce es hecha, y al mismo tiempo que significa el pecado, también significó el pecado cuando está puesta, pero es el pecado crucificado, el pecado cargado de nosotros sobre nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que produjo eso? Produjo vida eterna para todos nosotros. ¿Y qué es lo que produjo en el pueblo? Produjo vida, no, porque ninguno de los del pueblo que miraba la cruz, o sea, que reconocía su pecado, que reconocía que habían hecho mal a través de esa cruz, inmediatamente para el pueblo de Israel sería a través de esa asta de bronce de la serpiente, ellos eran sanados del efecto del veneno, o sea, del efecto del pecado, la consecuencia, mejor dicho, la consecuencia de la mordedura era la muerte, la consecuencia del pecado es la muerte. Para ellos, para el pueblo, al mirar la serpiente de bronce, automáticamente quedaban exentos de la consecuencia del pecado, ya no morían. Y nosotros, cuando nos miramos a la cruz, a nuestro Señor Jesucristo, y lo reconocemos en nuestro corazón y lo declaramos con nuestra boca, automáticamente también somos exentos de la segunda muerte, que es la muerte del pecado, y pasamos a la vida eterna. Eso es lo que significa. Ahora, ¿por qué este rey Ezequías destruye algo que funcionalmente fue mandado a hacer para Dios y funcionó para el pueblo que estaba en la travesía o en el caminar de los 40 años que caminó cuando salió de Egipto antes de llegar a la tierra prometida? Porque fue usada para un determinado tiempo, para un determinado momento en que sucedió en aquel entonces cuando el pueblo se encontraba bajo este rubro. Cuando había pasado, en ese momento habían pasado ya lo que vendría a ser el monte de Dios, el monte de Oreb, y empezaron a caminar ya después, ¿no? Porque sabemos que cuando salen es Éxodo, en Levíticos es en el monte de Oreb, en el monte de Dios, y cuando ya levantan el tabernáculo y comienzan a caminar, ahí viene a desarrollarse números. Cuando ellos están ya en esta travesía,
antes de lo que vendría a llegar a las puertas de la tierra prometida, que es Deuteronomio, en ese momento ellos ya tienen este problema y el Señor hace una representación de nuestro Señor Jesucristo y por eso tenemos una serpiente. Esa es la explicación. Y realmente ya funcionalmente eso desaparece. ¿Qué quiere decir? De que ya no es necesario, ya no tiene ese mismo efecto porque ya el tiempo en el que el Señor mostró para el pueblo de Dios que la serpiente funcionalmente cumplía ese efecto durante el proceso de antes de llegar a la tierra prometida. ¿Por qué? ¿Qué es la tierra prometida? La tierra prometida es Jerusalén. ¿Qué es la tierra prometida para nosotros? Para nosotros la tierra prometida es la nueva Jerusalén. Entonces, si el pueblo ya llegó a la tierra prometida, en este momento, o sea, el pueblo de Israel ya llegó a la tierra prometida, ya no necesita de esa serpiente de bronce. Pero ¿qué es lo que sucede? Entonces comienzan a idolatrar hasta con la serpiente de bronce. Ya el Señor había autorizado la construcción del templo, habían dispuesto la manera en que iban a reconocer a Dios, que iban a adorar a Dios. Ya lo que sirvió para un determinado momento ya no era de uso ni empleo. Pero el pueblo siguió quemándole incienso y adorando una serpiente de bronce que ya no tenía el mismo efecto porque ya se encontraban en la tierra prometida. ¿Y qué es lo que hace este rey? ¿Qué es lo que hizo este pueblo? Comenzó a idolatrar algo que era de Dios. Y esto es, vendríamos a exponerlo como una manifestación de la religiosidad, ¿no? Que tomamos a veces objetos que de una u otra manera fueron consagrados a Dios y los queremos adorar a los objetos y nos vamos más allá de lo que realmente Dios nos ha expuesto en su palabra. Por eso era importante detenernos acá para darnos una idea de cómo el pueblo ya se había desviado, no solamente con las cosas del mundo a través de estas Acera y estos dioses con D minúscula, sino también tomando parte de lo que Dios creó para lo que el uso en un determinado momento y haberlo empleado más allá de lo que era. Y haber comenzado a adorar o pensar de que eso funciona de esa manera como si fuera un amuleto, como si fuera un objeto que produce por sí mismo el objeto algo de favor de Dios. Y no es así. ¿Y cómo lo aplicaríamos en la actualidad? Diríamos que en la actualidad vendría a ser como personas que creen en Cristo, pero que tienen una cruz y que piensan que el día que se cuelgan una cruz y el día que salen a la calle y no tienen su cruz, como que caminan desprotegidos y piensan de que el material de la cruz que llevan colgado en su cuello es realmente lo que representa la protección o estar bajo la cobertura de Dios. Y eso no es lo que Dios quiere y eso es lo que realmente aquí se evita. Este rey, lo que está haciendo este rey es eliminar esa manera de que el pueblo se pierda adorando ya un objeto que no tiene funcionalidad. No es por el objeto, no es que estamos en cobertura con Dios porque yo me pongo una cruz en el cuello. Eso no es cobertura de Dios. No es cobertura de Dios si yo camino con mi Biblia bajo el brazo. Eso no es cobertura de Dios. Cobertura de Dios es vivir en la palabra de Dios, caminar conforme a los mandamientos de Dios, vivir en obediencia a Dios. Eso es vivir en cobertura, bajo las alas, bajo la sombra de Dios. Y eso es lo que nos quiere decir en este momento esta exposición. Por eso que este rey, Ezequías, que es un rey que hace correcto, no solo destruye lo que es del mundo, los dioses paganos, la diosa lo vendría a ser de la prostitución, de la fertilidad, del sexo. No solamente destruye todo eso, sino que también destruye las cosas que de una u otra manera están siendo usadas para idolatrar o para pensar de que esa es la manera que debemos caminar con las cosas de Dios, cuando esa no es la disposición de Dios. Por eso es que realmente vemos aquí un rey destruyendo
lo que vendría a ser el asta de bronce con la serpiente. Y vemos y nos da a nosotros una lección, una clase de que no es los objetos que contengan, no es el libro bíblico de esta o de otra manera, de este color o de otro color, sino es la obediencia a los mandatos de Dios. Y eso que quería dejarlo claro para que podamos avanzar y entender por qué un rey realmente destruye algo que Dios creó para beneficio del pueblo, porque fue creado ese beneficio, ¿no?, espiritualmente interpretándolo, para todo el pueblo se lo use antes de llegar a la tierra prometida. Y nosotros lo aplicamos para nosotros, que nosotros tenemos todo lo que es el caminar con nuestro Señor Jesucristo y reconocerlo, y tiene que suceder antes de llegar a la tierra prometida. Porque cuando ya se acabe el tiempo, ya no habrá manera de que podamos mirar a nuestro Señor Jesucristo, arrepentirnos y decir, ¿por qué? Porque cuando se acabe la vida en este mundo, no hay manera de volver a poder expresarnos, sentirlo en nuestro corazón y expresarlo con nuestra boca. Continuamos, entonces seguimos con el capítulo 18, con el versículo. Entonces, habiendo explicado lo que vendría a ser los lugares altos, ¿no?, el versículo 4, ahora sí seguimos al versículo 5. Dice, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. O sea que este rey, para que ustedes vean cómo fue realmente reconocido. En el capítulo 5, después de haber expuesto todo lo que hizo en el capítulo 4, es realmente un rey excepcional. Un rey que diríamos que es el mejor de todos los reyes de Judá que hasta el momento que hemos estudiado se han visto, porque ha hecho todo lo correcto y realmente no dejó ni los lugares altos. Porque hemos visto muchos reyes que dices, hizo lo bueno ante los ojos de Jehová, pero dejó los lugares altos. En cambio este no tiene un pero, este tiene todo lo correcto. Pero tener lo correcto no significa ser perfecto. Recuerden, es un hombre y tiene que fallar como todos los hombres. Pero lo importante no es que fallemos, sino que reconozcamos y que regresemos nuevamente al camino de Dios apenas nos demos cuenta que hemos fallado. Y aquí vamos a ver un rey de esta manera. Versículo 6 dice, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová le prescribió a Moisés. Como hemos explicado, es la manera que realmente debemos seguir. Y estamos protegidos bajo la sombra de Dios. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria, y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza, y sus fronteras desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. ¿Por qué dice que se rebeló al rey de Asiria? Recuerden que su padre de quien él hereda el trono, Acaz, el rey Acaz, no solamente se había vendido al rey de Asiria, él le había enviado dinero, había hecho un acuerdo para que no lo protegiera y lo ayudara. Entonces, de una u otra manera, cuando le entregó una cantidad, un botín prácticamente, para que no lo combatiera, sino lo ayudara, lo que hizo es fortalecerlo más al reino de Asiria, al rey de Asiria, ¿no? Entonces el rey de Asiria lo subyugó al pueblo de Israel con Acaz. Pero cuando viene Ezequías, entonces dice, no solamente actúa desde el punto de vista religioso, sino militarmente dice, hasta ahí nomás, porque yo estoy haciendo lo correcto ante los ojos de Dios, y eso significa que Dios me va a respaldar porque estoy caminando conforme a su palabra. Ese es el soporte por el cual él prácticamente reacciona y comienza a actuar de esa manera. Nos damos cuenta ahora. Versículo 9. En el 4º año del rey Ezequías, que era el año 7º de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria y la sitió. Y la tomaron al cabo de 3 años. En el año 6º de Ezequías, el cual era el año 9º de Oseas, el rey de Israel, fue tomada Samaria. Ya hemos hablado de esto
aquí estamos regresando un poco en el tiempo y la Biblia vuelve a retomar. Recuerden que la Biblia tiene una escritura diferente a como escribimos en el occidente. En ese entonces en el oriente se escribía en forma circular y encontramos lo que está adelante nuevamente, lo que está atrás nuevamente adelante, pasando un capítulo a veces. Versículo 11 dice: y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria y los puso en Jalá, en Jarbor, junto al río Gozán y en las ciudades de los medos, por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto. Y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no las habían escuchado ni puesto por obra. Obviamente sabemos que el pueblo de Israel, el reino de Israel, no tuvo un rey bueno. Todos los reyes fueron malos y todos los reyes fueron idólatras. Ya sea a su manera, adorando a Dios a su manera, o adorando dioses con D minúscula. Dice: Sennacherib invade a Judá. Este es el título, ¿no? Y sigue, versículo 13. A los 14 años, el rey Ezequías, subió Sennacherib, rey de Asiria. Aquí retomamos nuevamente la historia en el tiempo que estábamos viviendo. Habíamos hecho un pequeño recuento hacia atrás, ahora nuevamente volvemos hacia adelante. Recuerden que en el 9 dice en el año séptimo, ¿no? Dice en el cuarto año del rey Ezequías, y ahora estamos en el versículo 13, dice a los 14 años del rey Ezequías. O sea, ya Israel, el reino de Israel, el reino del norte, ha desaparecido ya. A los 14 años del rey Ezequías, subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. ¿Qué es lo que pasó aquí? Vemos aquí al rey Ezequías prácticamente haciendo lo mismo que su padre. O sea, después de que él actuó en favor de todos los que le faltó un poco de fe y retrocedió y dijo: no vaya a ser que este reino tan poderoso que ya venció a Israel nos venza a nosotros también, y quiere también entregarle dinero. Y el rey de Asiria le pone una tarifa, una tasa: tienes que pagarme tanto para que yo te deje tranquilo y no te invada. Entonces nos vamos dando cuenta aquí que hubo una pequeña falla por parte de este rey Ezequías, que está haciendo lo correcto. Dice: dio por tanto Ezequías toda la plata que le fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Versículo 16. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro, y lo dio al rey de Asiria. O sea, él mismo había repuesto todo, pero después, en 14 años, como que se desinfló un poco, y él nuevamente saca ese oro que había repuesto y lo entrega al rey de Asiria. Y recuerden, Asiria, no Siria. Después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías al Tartán, a Rabsaris y al Rabsacés, con un gran ejército, desde Laquis contra Jerusalén. Y subieron y vinieron a Jerusalén, y habiendo subido, vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Llamaron luego al rey, y salió a ellos Eliaquín, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joá, hijo de Asaf, canciller. Y les dijo el Rabsacés. Estos no son nombres. Cuando hablamos de Tartán, Rabsaris y Rabsacés, estamos hablando de, como decir, el canciller, el alcalde, ¿no? O sea, son puestos político-militares que conllevan ejército y movimiento de personas, pero son representantes con un cargo, no son nombres, no confundamos que son nombres de personas, sino son representantes de un cargo, ¿no? Como jueces, como alcaldes, como concejales, o como lo queramos llamar, ¿no? Pero esa es la función, o sea, son funcionales. Y le dijo el Rabsés, versículo 19: decid ahora a Ezequías, así dice el gran rey de Asiria. Miren cómo se hacía llamar este
rey de Asiria porque obviamente había vencido al reino de Israel, al reino del norte, y ahora estaba viniendo contra el reino de Judá. Pero sin embargo ya él se creía como muy grande, muy poderoso, ¿no? Que confiese, ¿es esta en que te apoyas? Dijo, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? O sea, le está diciendo, lo está volviendo a presionar al rey de Judá y le dicen, ¿en qué te estás apoyando? Y le dice, dices, pero son palabras vacías, consejo tengo y fuerza para la guerra. Mas, ¿en qué confías? ¿Qué te has revelado contra mí? O sea, le está diciendo, ¿en qué confías que te has revelado contra mí? Y dice, he aquí que confías en este báculo de caña cascada en Egipto, el cual si alguno se apoyare se le entrare por la mano y le traspasara. Tal es Faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confían. O sea, le está diciendo, ¿confías en el rey de Egipto? Recuerden que Egipto también es un reino, es un reino poderoso. Y aquí todavía es poderoso, entonces el de Asiria le está diciendo, te estás asociando con los egipcios para que te apoyen. Él no es ya poderoso como antes. Yo soy más poderoso, le está diciendo el rey de Asiria prácticamente. 22. Y si me dices, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis en Jerusalén? ¿Cómo? ¿No habías quitado, le está diciendo, no habías quitado todas las adoraciones a los reyes de los reyes paganos y ahora te estás asociando con un pueblo pagano que va a venir a ponerte sus reyes paganos? ¿Cómo? Está retrocediendo, le está prácticamente diciendo. Y observen qué es lo que pasa. Dice, versículo 23, ahora pues yo te ruego que des rehenes a mi señor el rey de Asiria, y yo te daré 2000 caballos si tú puedes dar jinetes para ellos. ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiando en Egipto con sus carros y su gente a caballo? O sea, como diciendo, no vas a poder, ni aún con Egipto vas a poder vencerme, le dice el rey de Asiria. ¿Acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho, sube a esta tierra y destrúyela. Y quiero que tomemos en cuenta este versículo 25 porque estamos viendo una conversación del rey de Asiria. Y miren lo que le dice el rey de Asiria en el versículo 25 al rey de Judá. ¿Acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho, sube a esta tierra y destrúyela. Quiero detenerme ahí porque esa es la manera en que actúa el enemigo. El enemigo hace que tú escuches como si fuera de Dios. Y tenemos por eso mucha advertencia en estos últimos tiempos de la falsa profecía y los falsos maestros. De aquellos que dicen, y Jehová y Dios me ha dicho, y Dios dice, y hablan no profecía y no hablan palabra de Dios, sino que hablan, dice, de su propio corazón. Por eso este rey de Asiria trata de intimidar al rey de Judá, que es el representante del pueblo de Dios, usando a Dios mismo como si fuera él el enviado de Dios. Y eso es el enemigo, dice la palabra de Dios, que hasta de ángel de luz se va a vestir. Y aquí tenemos un ejemplo, que este rey le está diciendo, vengo de parte de tu Dios al rey de Judá. Y como diciéndole, no pelees contra mí porque ya te vencí. Él es el que me ha enviado. Y él no ha sido enviado por Dios. Él no es Dios, no se ha manifestado con él, pero así es el enemigo. Por eso que nosotros debemos aprender la palabra y tener ese conocimiento, porque dice que la única manera en que el enemigo se va a filtrar y nos va a engañar en los últimos tiempos es porque no conocemos de la palabra de Dios. Y la única manera de poder estar exento de ese engaño es conociendo la palabra de Dios, teniendo el Espíritu Santo dentro de nosotros para que tengamos ese discernimiento de saber qué es lo que viene de Dios y qué es lo que no es de Dios. Por eso debemos estudiar las Escrituras. Continuamos.
Versículo 25, ya lo hemos dicho, ¿acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho, sube a esta tierra y destrúyela. Entonces dijo Eliaquín, hijo de Hilcías, y Sebna y Joa al Rabsés: te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá, a oídos del pueblo que está sobre el muro. Recuerden que esto es un encuentro como a mitad de camino. O sea, viene el representante, Rabsacés, y vienen estos que están representando a Judá, y ambos tienen a sus ejércitos, a su pueblo, atrás de ellos. Y le dice, háblame en arameo, no me hables, en otras palabras, en hebreo, porque en hebreo todo el pueblo va a entender, en arameo solo nosotros nos vamos a entender. ¿Qué está tratando? Están tratando de una u otra manera a tener un acuerdo, pero que sea un acuerdo para llegar entre ellos de manera privada, sin tener que darle el conocimiento general al pueblo. Y observen qué es lo que hace este representante. Versículo 27, y el Rabsacés le dijo, me ha enviado mi señor para decir estas palabras a ti y a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su propio estiércol y beber su propia orina con vosotros. Entonces, miren lo que le responde Rabsés en el 27 y miren lo que hace en el 28. Entonces el Rabsacés se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Exactamente lo contrario a lo que le pidieron los representantes del reino de Judá. ¿Para qué? Para que los del reino de Judá lo escuchen, el pueblo lo escuche. Y habló diciendo, oíd la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Así ha dicho el rey, no os engañe Ezequías, porque no os podrá liberar de mi mano. O sea, les está diciendo que su rey no les engañe, porque no se van a poder librar de mi mano. Y versículo 30 dice, y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo, ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en manos del rey Asiria. En otras palabras, ¿qué es lo que realmente hizo este rey? Este rey se presentó, este rey dijo que vino de parte de Jehová, este rey intimidó a los líderes primero y después trató de su intimidación llegar hasta el pueblo, trató de sembrar la desconfianza del pueblo ante el rey, porque esa es la manera en que trabaja el enemigo, crear división. Eso es lo que quiso él, crear división entre el pueblo y el rey. Y no solamente crear división, sino a su vez retirar la fe del pueblo en Dios, en el Dios de Israel. Porque dice, ¿acaso Jehová te librará de mi mano? Si te estoy diciendo hace rato que yo vengo de parte de Jehová, prácticamente. Entonces vemos aquí un ejemplo de la manera en que el enemigo puede actuar contra nosotros. Lo va a hacer queriendo no solamente matar tu fe, hacer que pierdas la fe en Dios, no solamente va a tratar también de engañarte, va a tratarte de decir que está hablando palabra de Dios, te va a decir Dios dice el enemigo, se va a vestir de ángel de luz. Eso es lo que tenemos aquí. Y tenemos que tener mucha atención, sobre todo en estos tiempos, que vivimos los últimos tiempos, porque no podemos dejarnos llevar por estas falsas profecías y falsas enseñanzas, sino tenemos que abocarnos a esta verdadera y sana doctrina y pedirle al Espíritu Santo que ponga mucho discernimiento sobre nosotros. Y tenemos que estudiar la palabra para poder aprenderla y no seamos engañados. Seguimos. Dice, no escuches a Ezequías, le dice, versículo 31, porque así dice el rey de Asiria, haced conmigo paz y salid a mí, y coma cada uno de su vid y su higuera, y beba cada uno las aguas de su pozo. En otras palabras, está diciendo, vénganse conmigo que yo los voy a tratar bien, ¿no? Y sabemos que eso no sucede. El enemigo te engaña. El enemigo no te va
a tratar bien, porque cuando tú caes en el pecado, Él va a hacer que caigas y caigas y caigas más profundamente hasta asegurarse que ya no vas a recuperarte y te va a terminar destruyendo, porque eso es lo que hace el pecado, trae muerte. Lo mismo le está haciendo acá, le está queriendo influir confianza para que el pueblo caiga en sus manos. Versículo 32 dice, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas, de aceite y de miel, y viviréis y no moriréis. No oigas a Ezequías, porque os engaña cuando dice, Jehová nos librará. ¿Qué es esto? Este versículo 32, y permítanme leerlo otra vez, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas, de aceite y de miel, y viviréis y no moriréis. No oigas a Ezequías, porque os engaña cuando dice, Jehová nos libertará. Eso es lo que sucede hoy. La predicación del evangelio de la prosperidad. Te voy a dar los reinos, como le dijo Satanás cuando lo tentó a nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que ves, te lo daré. Todos los reinos de este mundo. Asimismo, este rey viene y les ofrece todo. Pero sabemos que todo eso es falso. Y le dice, ¿acaso crees que Jehová te va a librar de mí? Pero si no solamente te voy a conquistar, te estoy ofreciendo antes de entrar en la batalla de darte lo mejor, de darte los reinos, de llevártelo todo fácil. Evangelio de la prosperidad, un evangelio que está haciendo que la iglesia decaiga, un evangelio que el día de hoy se ha vuelto de moda y contemporáneo, y que es un evangelio que debemos sacar de las iglesias y debemos volver a la palabra, debemos retomar la manera en la que debemos nosotros conducirnos, en la manera en que nosotros debemos predicar lo que dice verdaderamente su palabra. Continuamos. Dice, versículo 33, ¿acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Acaso alguien me ha derrotado? ¿No ves que yo soy el príncipe de este mundo? Prácticamente le está diciendo lo que dice la palabra el día de hoy para el enemigo. ¿Dónde? Versículo 34, ¿dónde está el Dios de Hamad, de Arfat? ¿Dónde está el Dios de Sefarbaín, de Jena, de Iba? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? ¿Pudieron los dioses que tenía Samaria librarlos de su mano? Obviamente Samaria vivía en el pecado, vivía adorando dioses con D minúscula, dioses paganos. Dice versículo 35, que Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén. 36, pero el pueblo calló y no le respondió palabra, porque había mandamiento del rey, el cual había dicho, no le respondáis. Versículo 36, había mandamiento de no responder, de permanecer en calma, tranquilos. ¿Qué estaba haciendo el pueblo? Estaba resistiendo al enemigo. Dios no manda pelear con el enemigo, dice resistid al enemigo y él huirá de ti. Es exactamente lo que está haciendo el pueblo aquí. Está resistiendo al enemigo, permaneciendo callado, tal cual el rey le dijo al pueblo. Voy a confiar en el Dios de Israel, en el Dios Todopoderoso, y nosotros vamos a permanecer tranquilos. No vamos a ceder, no vamos a manifestar temor, no vamos a pelear, no vamos a discutir, no vamos a contender, no vamos a estar alegando. Simplemente permanecemos tranquilos, resistiendo al enemigo. Seguimos. Dice, versículo 36, pero el pueblo calló y no le respondió palabra, porque había mandamiento del rey, el cual había dicho, no le respondáis. Entonces Eliaquín, hijo de Hilcías, mayordomo, y Segna, escriba, y Joá, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías, rasgados sus vestidos, y le contaron las palabras de Rabsés.
Capítulo 19 dice: cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová y envió a Eliaquim, mayordomo de Sebna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós, para que le dijesen: así ha dicho Ezequías, este día es día de angustia, de represión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. O sea, de eso es una expresión, ¿no? Le está diciendo y le está pidiendo a Isaías. Aquí vemos a Isaías también que intervenga. Sabemos que él es un profeta. Dice, versículo 4, dice: quizá oirá Jehová tu Dios todas las palabras de Rabsacés, a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con palabras las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. Versículo 5, vinieron pues los siervos del rey Ezequías e Isaías le respondió: así diréis a vuestro señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con los cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí, pondré yo en él un espíritu, y oirá rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra caiga espada. Y regresando el Rabsacés halló al rey de Asiria combatiendo contra Libna, porque oyó que se había ido de Laquis. Y oyó decir que Tirhaka, rey de Etiopía, había salido para hacerle guerra. Entonces volvió él y envió embajadores a Ezequías, diciendo: así diréis a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios, en quien tú confías, para decir: Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. Y dice: he aquí tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras, destruyéndola. ¿Y escaparás tú? O sea, le está diciendo, ¿tú crees que te vas a salvar? Versículo 12, ¿acaso libraron sus dioses a las naciones que mis padres destruyeron? Esto es Gozán, Harán, Rezef y los hijos de Edén que estaban en Telasar. ¿Dónde está el rey de Hamar, el rey de Arfat, el rey de las ciudades Sarfabaín, de Jena, de Iba? Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. Y oró Ezequías delante de Jehová, diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye, abre, oh Jehová, tus ojos y mira y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente, y es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres. Y aquí nos damos cuenta realmente que qué es lo que está pasando. Aquí ya vemos al Dios de Israel, vemos a lo que es este rey Ezequías presentándose al Dios de Israel y orándole y pidiéndole su intervención y haciéndole ver de que algo que ya le dice: tú oíste cómo está blasfemando este rey. Hermanos, la historia se hace más interesante y es necesario explicarla, pero el tiempo nos ha ganado. La próxima semana, el próximo martes a las 8:30, voy a continuar con esta historia y vamos a ver cómo el Señor protege a su pueblo. Y así es como Él nos va a demostrar a nosotros, y lo vamos a exponer el próximo martes a las 8:30 de la noche, lo que realmente Dios hizo con este pueblo. Gracias, Dios los bendiga, los espero el martes que viene a las 8:30 de la noche. Oh Dios de Israel, escucha mi clamor, haz que se aparte el miedo, obra en mi interior.